El beneficio por acción de Indra en 2018 ha sido de 68 céntimos, y esto es una caída del 6% sobre el que tuvo en 2017. Pero si no tenemos en cuenta una recuperación de impuestos que tuvo en Brasil en 2017, crecería un 10%. Lo real, digamos, es la caída del 6%, pero para ver el crecimiento que podemos esperar en el futuro, es mejor que consideremos este 10%. Los ingresos han subido el 3% y el EBITDA el 10%. Esto nos dice que está mejorando la eficiencia porque el EBITDA crece bastante más que los ingresos. Pero aún le queda todavía bastante por mejorar porque el margen EBIT ventas es de solo el 6,4% y debería estar alrededor del 10%. Yo creo que en relativamente pocos años Indra debería tener un beneficio por acción de €1 o incluso más. En 2018 la deuda neta ha caído bastante, el 18%, y con esto el ratio deuda neta EBITDA cae de las 2,2 veces que tenía en 2017 a las 1,6 veces que tiene ahora, que es bastante bajo. La cartera de pedidos ha subido el 13%, que es mucho más que los ingresos del 3% si recordáis, y esto es bueno para el futuro porque nos dice que está consiguiendo aumentar los pedidos a un ritmo más alto que los ingresos actuales. Así que 2018 ha sido un buen año para Indra, a pesar de esa caída del 6% del beneficio por acción, y el crecimiento es más sano de lo que parece, por detalles como que ha habido menos procesos electorales en 2018 que en 2017. En cuanto al plan estratégico en el que está ahora, que va hasta 2020, pues consiste básicamente en simplificar la empresa, haciéndola más eficiente para reducir los costes, pero no solo eso, sino que también busca organizar las cosas de otra forma para poder hacer productos más elaborados y por los que pueda ganar más dinero. Entonces, por la parte de la simplificación, está analizando todos sus procesos para simplificar al máximo la forma en que hace las cosas. Y en cuanto a las divisiones, pues en 2018 las ha reducido a dos. Una es transporte y defensa, que ahora veremos por qué es importante que esté por su lado, y la otra se llama Minsait, que unifica todas las demás, y así unifica recursos, con lo cual consigue reducir los costes, como os decía, pero además también es como una especie de pequeña fusión dentro de Indra que le va a permitir dar servicios mejores que los que estaba dando hasta ahora y con eso cobrar más por esos servicios. Una cosa a la que Indra le está dando importancia dentro de su plan estratégico es a lo que llama la transformación cultural. Esto de la transformación cultural pues a veces no es nada que sea realmente importante. Las empresas lo tienen que hacer de vez en cuando, tienen que anunciarlo, pero la verdad es que a la hora de los resultados se nota poco. En este caso sí que me parece que tiene una importancia algo superior a la habitual, porque con esto Indra lo que está buscando es hacer una empresa más moderna. Podríamos resumirlo en que Indra quiere ser una empresa menos tradicional para pasar a ser una empresa más tipo Google, Amazon, Facebook y todas estas grandes tecnológicas. Entonces la renovación de espacios, de horarios y otras cosas que está haciendo, creo que en este caso sí que tienen algo más de importancia que en otros casos. En cuanto a la eficiencia, pues da la sensación de que todavía sigue habiendo demasiados directivos que aportan poco y demasiadas subcontratas que encarecen el coste de los productos de Indra y reducen la rentabilidad de los accionistas. Entonces estos problemas ya estaban el año pasado y el anterior. En la junta del año pasado se dijo que iba a mejorar y por lo que ha dicho Indra y también los sindicatos, que los sindicatos hablan en todas las juntas de Indra y en general tienen una labor más constructiva que en otras empresas, pues parece que en 2018 algo se ha mejorado en el exceso de directivos y el exceso de subcontratas. Y esto lo veis por ejemplo en la relación entre ingresos y EBITDA que hemos visto antes, en la que la EBITDA crecía el 10% y los ingresos el 3%. Pero todavía queda más por hacer aquí y esto es parte de lo que tiene que hacer Indra para alcanzar ese beneficio por acción de €1 más o menos que os decía en pocos años. Así que este plan estratégico va razonablemente bien y lo podríamos resumir en que Indra quiere hacer más cosas, hacerlas más elaboradas para poder cobrar más por ellas, pero hacerlas de forma más sencilla para que a Indra le cueste menos hacerla y su rentabilidad sea más alta. Y todo esto a la vez que aumenta la plantilla para aumentar el tamaño de la empresa a la vez que aumenta la rentabilidad. Y hay que hablar, claro, de la posible compra de ITP, porque en caso de que finalmente la compre va a ser muy importante. Todo lo que os he contado hasta ahora, lo que hemos visto hasta ahora, es la Indra que hemos conocido hasta este momento, y que probablemente será cada vez más rentable y todo esto. Si compra ITP, veremos una nueva Indra. ITP es una empresa de aviación que por un lado en su división de defensa hace motores completos para aviones, y en la división de aviones comerciales lo que hace es piezas para que otros hagan sus motores. Es lo que se llama proveedor Tier 1 y vende sus piezas a fabricantes de motores como Rolls-Royce, General Electric
y empresas de este nivel. Lo de Tier 1, si recordáis, se ve en varios sectores, también el de los automóviles, por ejemplo. Normalmente hay 3 categorías que son Tier 1, 2 y 3. La primera división es Tier 1 y entonces las empresas que son Tier 1 tienen más barreras de entrada, más capacidad de crecimiento generalmente y más seguridad que las que son Tier 2 y Tier 3. En el caso de los automóviles en España, pues la que es Tier 1 es Gestamp, por eso es una empresa de más calidad que CIE y que Lingotes. ¿Y por qué la compra de ITP, si al final se hace, va a dar lugar a una nueva Indra? Pues porque Indra, que hasta ahora es solo software, pasará a tener software y hardware, el de los motores de aviación. Y esta unión de negocios creo que es muy interesante porque mejorará las dos partes de Indra. La parte de software podrá hacer cosas más elaboradas, como veíamos antes, y los motores, que ahora hace ITP, pues se beneficiarán de los desarrollos internos de Indra. Entonces con esto Indra será una empresa, si finalmente compra ITP, con más barreras de entrada, con más rentabilidad y con más estabilidad. Porque fijaros que hay programas de ITP que llegan hasta los 40 años de vida. Entonces claro, esto da mucha estabilidad, o daría mucha estabilidad a Indra si finalmente compra ITP. Y creo que el motivo de que en 2018 no haya pagado dividendo es justo este. Porque si compra ITP va a tener que hacer una ampliación de capital. Por lo que se está diciendo más o menos la tercera parte del capital actual de Indra. Entonces yo creo que aprovechar la circunstancia para no pagar dividendo y que esa ampliación de capital sea lo más reducida posible. Porque desde luego la situación financiera de Indra ahora permite de sobra pagar dividendo y lo normal sería que lo hubiese pagado ya. Aunque ha dicho que en 2019-2020 seguro que empieza a pagar dividendo otra vez. Así que en resumen, el futuro de Indra es bueno con ITP o sin ITP, pero creo que va a ser mejor si compra ITP por esa unión de software y hardware que os decía, que creo que haría de Indra una empresa mucho más interesante de lo que es ahora aún.